bienvenidos a nuestro programa Perfiles Judeo-Españoles. Hoy hablaremos de Benito Spinoza, la primera parte. El filósofo de origen español Baruch Spinoza nació en Ámsterdam en 1632 y murió en La Haya en 1677. Su apellido deriva de la villa leonesa de Spinoza. Su abuelo, Abraham Michael de Spinoza, fue uno de los líderes de la comunidad sefaradita de Ámsterdam, de la que fue presidente en 1639. El padre de nuestro filósofo, Miguel de Spinoza, fue un comerciante que se casó 2 veces y tuvo 3 hijos. 2 hijas llamadas Miriam y Rebeca con su primera esposa y un hijo de su segunda esposa, Hannah Dvorah, muerta en 1638. Spinoza se educó en la escuela de la comunidad y en la Yeshiva Pereira, presidida por Isaac de Fonseca Aboab, Menashe ben Israel y Shaul Mortiera. Estudió ahí hebreo, Biblia, literatura talmúdica y filósofos como Maimónides, Gersónides y Hasdaq Grescas. Fue en este periodo cuando estudió los comentarios de Abraham ibn Ezra. Spinoza se sintió envuelto por la atmósfera del libre pensamiento que caracterizó a su ciudad natal. Aprendió latín con un personaje curioso, Franz van den Ende, aventurero que se había establecido en Ámsterdam y con quien también aprendió matemáticas, física, astronomía, química y medicina, a la par que se familiarizaba con la filosofía tomista propia del mundo cristiano. En su vida fue decisivo el encuentro con la filosofía de Descartes, que luchaba por encontrar una filosofía basada en la razón y no en la tradición, pero la aplicación de una idea así al judaísmo sería desastrosa y poco después de dejar la Yeshiva Pereira, los rumores de que el joven Spinoza bordeaba la Hereja fueron en aumento, como había sucedido con Uriel Acosta. Mientras su padre, Miguel de Spinoza, estuvo vivo, nadie se metió con él, pero en diciembre de 1654 fue llamado ante la ley, donde ofreció una pequeña cantidad de dinero en concepto de shebera, como tributo por el honor de leer la Torá en la sinagoga. Como su fama de hereje se difundía, sus parientes le disputaron la herencia paterna y tuvo que recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. De todas formas, solo pudo heredar una de las camas de la casa paterna, y esto de acuerdo con la ley rabínica. Las ideas de Spinoza cuestionaban la visión que el judaísmo tenía de los ángeles. Él decía que eran meros fantasmas. Y respecto al alma, decía que también puede ser mortal y que el cuerpo es extensión o vestido del alma. Esta afirmación tenía mucho interés para la filosofía posterior de Spinoza sobre este punto. El Bet Din le llamó para que explicara, pero él no quiso desdecirse de nada. Se dice que su maestro, Mortiera, le ofreció como si partiera de la comunidad una pensión de 1000 florines anuales con la condición de que no hiciera públicas manifestaciones de su pensamiento. La propuesta fue rehusada y la congregación judía de Ámsterdam procedió a su exhumación en 1656, castigo que fue comunicado a los magistrados de Ámsterdam.
Se trataba de una precaución muy natural, dadas las circunstancias, y una forma de desautorizar el pensamiento herético de Spinoza. La animosidad en su contra era grande, tanto que un judío fanático levantó un puñal para herirle cuando salía de la sinagoga según unos o del teatro según otros. Spinoza tenía 23 años cuando fue expulsado de la comunidad. No hay evidencia de que volvería nunca a tener contacto con ella. Para entonces Spinoza había ya formado su círculo de amigos y discípulos, la mayoría de ellos procedentes de la secta menonita, conocidos como los colegiantes, y cuya doctrina era parecida a la de los Quakers. Entre los individuos del club filosóficos que frecuentaba se encontraba Simón de Vries como secretario. Tras su excomunión comenzó a comunicarse con sus amigos de Ámsterdam por carta. Para sobrevivir se asoció con un óptico a quien sus conocimientos matemáticos eran de utilidad, y enseñó filosofía a discípulos privados a los que también enseñó hebreo y latín. Durante 5 años vivió de estos trabajos intelectuales y escribió una defensa de sus ideas, posturas que tratados teológico-políticos y un corto trabajo sobre Dios, el hombre y la felicidad. En 1661 se trasladó a Rendsburg, cerca de Leiden, entonces centro de la actividad de los colegiantes. Aquí pasó los días más fructuosos de su vida intelectual y donde preparó para un discípulo un resumen de la filosofía cartesiana que presentó en forma geométrica. También compuso entonces su tratado de Intellectus Emendantien, que dejó inacabado. En 1665, en Würzburg, terminó su ética. En 1663 se había trasladado a este suburbio de La Haya para estar cerca de los hermanos de Witt, que entonces estaban en lo más alto de su poderío. John de Witt ha entablado amistad con Spinoza, quien concedió una pequeña pensión. Desde Würzburg enviaba fragmentos de sus éticas escrito en lengua holandesa a sus discípulos en Ámsterdam, que rápidamente los traducieron al latín. Antes de publicar este trabajo tan subversivo, según los teólogos y filósofos, pidió de forma muy elocuente libertad de pensamiento y de expresión. Publicó en 1670, sin su nombre, el famoso Tractatus Theologico Politicus, que le acercó tal cantidad de insultos que fue prohibido por el Sínodo del Dorot y por los Estados Generales de Holanda, Zeeland y West-Friesland. Para evitar males mayores, fue preciso publicar el trabajo bajo títulos falsos y a veces como tratado médico y otras como ensayo histórico. Para entonces, la reputación de Spinoza como un pensador importante ya estaba establecida de manera firme y era consultado por personalidades de la ciencia del momento, incluyendo a Oldenburg, secretario del Royal Society de Londres, por Huygens, el óptico, por Louis Meyer, el famoso médico, y por el conde von Tirschenhausen, descubridor de un nuevo método para obtener fósforo, redescubridor del procedimiento para obtener. A través del conde entabló contacto epistolar con el gran filósofo Leibniz,
que a la sazón se encontraba en París. El impacto intelectual que el filósofo judío causó en el alemán fue enorme. Spinoza era de una mente tan despejada que todo parecía haberlo conocido y visto antes que nadie. Pocos ingenios ha habido en el mundo judío intelectual del siglo XVII como él. Gracias y hasta el siguiente capítulo.